Gestión del estrés, habilidades gerenciales y cambios organizacionales. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información. Adriana Rocío Arias Mejía. Juan David Sánchez Zamudio. ¿Por qué gestionar el estrés? Entre el 75 y el 90% de todas las visitas al médico de cuidados básicos están motivadas por quejas o trastornos relacionados con el estrés. Casi la mitad de los adultos lo padecen. Se estima que en una jornada laboral promedio faltan al trabajo 1 millón de empleados por problemas relacionados con el estrés y que se pierden aproximadamente 550 millones de días de trabajo cada año por esa misma causa. Entre el 60 y el 80% de los accidentes industriales son atribuibles al estrés, y las reclamaciones de compensación por parte de los empleados se han incrementado notablemente en las últimas 2 décadas, con más del 90% de éxito en las demandas. Las consecuencias personales pueden ir desde la incapacidad para concentrarse, ansiedad, depresión, hasta problemas estomacales, baja resistencia a las enfermedades y afecciones cardíacas. Para las organizaciones, las consecuencias van desde el ausentismo y la insatisfacción laboral hasta altas tasas de accidentes y rotación. Los directivos estresados presentan dificultades al escuchar, tomar buenas decisiones, resolver problemas eficazmente, planear y generar nuevas ideas. Actitudes de un administrador estresado. Percibir la información en forma selectiva y prejuiciosamente, intolerancia a la ambigüedad y exigentes de respuestas correctas, fijación por un método para solucionar un problema, mala percepción del tiempo, siempre se sienten apresurados, perspectiva o mentalidad de crisis a corto plazo y no considerar implicaciones a largo plazo, disminución en la capacidad de distinguir detalles en los problemas, se pierde de vista la complejidad y los matices, consultar y escuchar menos a los demás, confiar en hábitos antiguos para manejar las situaciones actuales, tener una menor capacidad de generar pensamientos creativos y soluciones únicas a los problemas. ¿Cómo se reacciona ante el estrés? Lo primero es una etapa de alarma, donde se incrementa la ansiedad y el temor si el factor estresante es una amenaza. Aumento de la tristeza o la depresión si el factor estresante es una pérdida. Si el factor es especialmente agudo, podría causar un sentimiento de confusión. Fisiológicamente, la energía del individuo se moviliza mientras se incrementa el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la capacidad de estar alerta. Estas reacciones son corregibles en gran medida si el factor estresante es de corta duración. Cuando el factor estresante no es momentáneo, se entra en una etapa de resistencia, donde predominan mecanismos de defensa del cuerpo y donde comienza a gastar energía en exceso. Se pueden encontrar diversos mecanismos. El primero es la agresión, que implica atacar directamente al factor estresante. También se puede incluir el ataque a uno mismo, a otras personas, y también se puede reflejar en el ataque a objetos. El segundo es la regresión, que es la adopción de un patrón de comportamiento-respuesta que cumplió su cometido en alguna ocasión anterior. Si antes se consiguió resolver una situación realizando una actividad específica, se intenta realizarla de la misma manera esperando un resultado, el resultado deseado. El tercer mecanismo es la represión. Implica una negación al factor estresante, olvidarlo o redefinirlo. A veces dejamos las cosas para después o, o simplemente cuando un problema es demasiado grande o cometemos algún error, tratamos de justificarlo y minimizarlo. El aislamiento es un cuarto mecanismo. Puede tomar formas psicológicas como físicas. Es posible que los individuos fantaseen, tengan fallas de atención u olviden de forma deliberada, o podrían escapar de la situación, realmente evadirla.
Un quinto mecanismo es la fijación, que consiste en repetir una respuesta sin importar su eficacia. Un claro ejemplo que nos ponen en la literatura es cuando marcamos una y otra vez a un número que no contesta o que se encuentra desconectado esperando que obtener una respuesta. Podemos encontrar cuatro factores principales que generan estrés en las personas. El primero está relacionado con el tiempo. El ejemplo más claro que se puede apreciar es cuando se tienen demasiadas actividades y se tiene muy poca cantidad de tiempo disponible para realizarlas, generando ansiedad y estrés en las personas. Otro factor es el factor de encuentro, que representa la mayoría de disfunciones organizacionales. Está totalmente relacionado con las relaciones interpersonales y se ve muy a menudo cuando las personas, por ejemplo, trabajan con una persona que no les gusta o que los principios de las personas se anteponen o las personas no llegan a ponerse de acuerdo para solucionar problemas. Podemos encontrar algunos tipos de conflicto que son conflictos de roles, cuando las funciones son incompatibles o cuando, por ejemplo, no hay una buena planificación y una persona necesita insumos de otra y no los tiene, no los recibe a tiempo y eso empieza a generar pues complicaciones en la organización. Conflictos sobre asuntos. Cuando hay desacuerdos en la definición y la resolución de problemas, en la metodología o en los métodos que se proponen para solventar un problema. Y de interacción, cuando están relacionadas a la existencia de malas relaciones personales dentro de la organización, cuando hay rivalidades o cuando hay pues intereses de por medio. Podemos encontrar otros tipos de factores que son estresantes situacionales que surgen del ambiente, normalmente pues no son controlados ni dependen de la persona y pueden ser situaciones personales o que ocurrió un accidente inesperado, son de ese carácter. Otro factor estresante son los factores anticipatorios. Son eventos potencialmente desagradables que amenazan con ocurrir. El estrés resulta de la anticipación o del temor a un acontecimiento. Estos factores son completamente psicológicos y dependen mucho de cómo la persona aprecia y asume pues, los riesgos y las amenazas que hay en su vida. Unos claros ejemplos son el temor al fracaso o el temor a sentirse avergonzado frente a los compañeros. Eh, Esto se puede apreciar, por ejemplo, eh, el- en los estudiantes el miedo a exponer, cuando en una empresa se hacen anuncios de, de despidos, por tanto el estrés aumenta porque las personas sienten sensaciones de inseguridad y que pues son candidatos posibles a ser despedidos. La literatura también nos da algunos tips para manejar el estrés. Los individuos se sienten mejor cuando pueden eliminar los factores de estrés dañinos y los efectos negativos potenciales de las fuertes reacciones de estrés. Propone tres grupos grandes para manejar el estrés. El primero es eliminar o reducir los factores estresantes. El segundo es mejorar la capacidad para manejar el estrés con la elasticidad personal y desarrollar técnicas a corto plazo para reducir efectos temporales del estrés. Cabe resaltar que no todas las personas pues tienen un control total de su vida, por tanto eliminar o reducir los factores estresantes en su totalidad es prácticamente imposible. Por lo tanto, lo que se recomienda es mejorar y fortalecer a la persona para que su capacidad de manejar el estrés sea pues mucho más efectiva y no tenga tantos efectos adversos en el cuerpo como en la mente. Y también el tercero es desarrollar algunas actividades que ayudan
a la persona a salir en esos momentos de estancamiento que se producen por el estrés. Eliminación de factores estresantes. Para eliminar factores estresantes relacionados con el tiempo es necesario realizar una administración eficaz y eficiente del tiempo. ¿Qué es una administración eficaz? Significa lograr lo que usted quiere, o sea, conseguir sus objetivos con el tiempo que usted dispone. Para esto es necesario dedicar tiempo a los asuntos importantes y no solo a los asuntos urgentes. Distinguir claramente entre lo que considera importante y lo que considera urgente. Enfocarse en los resultados más que en los métodos y no sentirse culpable cuando debe decir no. Las actividades importantes son aquellas que producen un resultado deseado, cumplen con un fin valioso o logran un propósito significativo. Las actividades urgentes son aquellas que demandan atención inmediata, se asocian con una necesidad expresada por alguien más o se relacionan con un problema o una situación incómoda que requieren una solución inmediata. Para determinar qué es importante en la administración del tiempo, se deben identificar claramente unos valores centrales, principios básicos y prioridades individuales. Contestando estas preguntas que se ven a continuación, permiten ayudar e identificar qué es lo primordial para la persona para que pueda definir cuáles son las cosas que son importantes y poderles dedicar el tiempo requerido y no malgastar el tiempo solamente en las cosas urgentes, sino obtener los resultados deseados a largo plazo. La primera, ¿qué represento? ¿Por qué cosa estaría dispuesto a morir o a vivir? ¿Qué me importa apasionadamente? ¿Qué legado me gustaría dejar? ¿Por qué me gustaría ser recordado? ¿Qué me gustaría haber logrado dentro de 20 años? Si pudiera convencer a todo el mundo de seguir unos cuantos principios básicos, ¿cuáles serían estos? Es importante la definición de estos principios y la definición de las tareas importantes para saber decir no y evitar sobrecargarse de actividades urgentes que son solicitadas por otras personas y poder administrar el tiempo personal de manera eficiente. Una administración eficiente del tiempo busca reducir al mínimo el tiempo que se desperdicia. Algunos tips que da la literatura, da específicamente 20, son los siguientes. Lea en forma selectiva, no lea absolutamente todos los párrafos, identifique dónde está la información valiosa para no perder tiempo. Elabore una lista de cosas que quiere lograr hoy, intentar cumplirla obviamente. Destine un lugar para todo y mantenga cada cosa en su lugar. El orden es muy importante, así se evita perder tiempo, por ejemplo, en búsquedas o, o pues tener lugares desordenados. Priorice sus tareas. Cada día usted debe enfocarse primero en las tareas importantes y luego en las tareas urgentes, así evitando saturarse pues de actividades que a la larga no le van a aportar a su desarrollo del día. Y estas tareas importantes pues normalmente van a estar listadas en el punto 2. Haga solo una cosa importante a la vez y muchas cosas triviales de forma simultánea. Si está realizando una actividad importante, dedíquese a ella. Si se está realizando algunas actividades que no son importantes y que puede realizar más de una al mismo tiempo, aproveche ese tiempo para realizarlas de forma simultánea. Elabore una lista de algunas tareas pequeñas de 5 o 10 minutos. Identifique las actividades que tiene que hacer en su día y que pues tienen estos lapsos de tiempo para uno tenerlos identificados y dos identificar si es posible realizarlas de manera simultánea. Es importante dividir los proyectos grandes para no sentirse saturado o agobiado y aplicar una metodología de pequeños logros, de pequeños éxitos. Así, cada vez que termine una actividad va a estar aportando a un proyecto más grande. Determine el 20% crítico de sus tareas.
La ley de Pareto establece que solo el 20% del trabajo produce el 80% de los resultados. Por lo tanto, es fundamental analizar qué tareas constituyen el 20% más importante y emplear la mayor parte de su tiempo en ellas. Reserve su mejor momento para los asuntos importantes. Usted, no los demás, debe controlar su mejor momento. Es importante identificar en qué momento uno se encuentra más activo o se encuentra con mayor capacidad mental para realizar las actividades y seleccione ese espacio para realizar sus tareas importantes. Reserve algún lapso durante el día en que los demás no tengan acceso a usted. Es importante tener tiempo personal, es importante dedicarse a uno mismo, o pues también es importante poder dedicarse plenamente a las cosas que quiera hacer. Estos espacios pueden ser dedicados al trabajo, a la lectura o al ocio. Evitar posponer las cosas, ese es un punto muy importante. Y mantener un registro del tiempo. Trate de mantener un registro de lo que hace cada 30 minutos o cada hora durante al menos 2 semanas para crear el hábito. El punto 12 es importante porque con esta actividad se puede identificar cuánto tiempo estamos utilizando en actividades poco productivas y nos ayuda a identificar cuáles son las actividades que podemos ir eliminando a través del tiempo. Otros puntos son establecer fechas límites. Es mejor tener fechas límites para cumplir metas o actividades. Haga algo productivo mientras espera. Se estima que hasta un 20% del tiempo promedio de una persona se emplea en esperar. Si puede hacer algo mientras espera, pues estará aprovechando su tiempo de manera eficiente. Realice el trabajo pesado en un periodo establecido durante el día. Nuevamente, pues si se siente con mayor capacidad en la mañana, pues utilice la mañana para realizar el trabajo pesado y en la tarde dedicarse pues a tareas un poco más livianas. Termine por lo menos una cosa cada día. Llegar al final del día sin haber terminado algo, incluso una tarea de 10 minutos, incrementa el sentimiento de sobrecarga y el estrés de tiempo. Programe algún momento personal. Usted necesita algún tiempo sin interrupciones, cuando pueda bajarse de la vía rápida por un momento y estar solo. No esté continuamente preocupado. Permítase preocuparse solo durante un tiempo específico y evite estar pensando en un problema que le preocupe en otros momentos. Esto mantendrá su mente libre y su energía enfocada en la tarea que está realizando. Tal vez parezca difícil, pero controlar sus momentos de preocupación hará maravillas para volver más eficiente su tiempo y disminuir su estrés. Escriba objetivos a largo plazo. Esto le ayuda a ser consciente en sus actividades y sus tareas y que todo lo que está haciendo tiene un objetivo y un fin. Y la última es estar alerta ante otras formas de mejorar su administración del tiempo. Es bueno leer listas de consejos de administración del tiempo periódicamente, consultar cosas en internet, artículos, folletos, cualquier cosa que encuentre que le ayude a mejorar la forma en que administra el tiempo. Antes de continuar, es importante recalcar que todos estos consejos no son de aplicación obligatoria. La idea es que al aplicarlos las personas sean capaces de administrar mejor su tiempo, pero en el caso de aplicarlos y se disminuya la disponibilidad de tiempo, es mejor que se seleccionen algunos que realmente le aporten a su administración y no que la entorpezcan. Algunos consejos para los directivos son realizar las reuniones de rutina al final del día para no desgastar las mejores horas, que usualmente son en las mañanas, en cosas rutinarias. Manténgase de pie en las reuniones cortas. Esto garantiza que las juntas sean breves y no se pierda tiempo y se gaste energía. Fije un límite de tiempo para las reuniones, sea puntual con las horas de finalización, también para que la gente llegue temprano.
Cancele las reuniones de cuando en cuando. Estas solo se deben realizar si son necesarias. Cuando las reuniones no son realmente importantes, siéntase en la libertad de cancelarlas. Elabore agendas, ponga un orden del día, apéguese a ese orden del día y mantenga un registro del tiempo para poder terminar de abordar toda la agenda en la reunión. Comience las reuniones puntualmente para que las personas también comiencen a tener una cultura de la puntualidad. Prepare minutas de las reuniones y haga seguimientos para que las cosas o los puntos que se tratan en las reuniones empiecen a desarrollarse y no se queden sueltas. Insista en que los subalternos sugieran soluciones a los problemas, no se cargue de toda la responsabilidad, delegue, eh, reciba a los visitantes en la entrada, vaya a las oficinas de sus subalternos para las reuniones breves, así usted se siente en la libertad de irse en cualquier momento. No programe demasiadas actividades en un día, usted debe mantener en control de al menos parte de su tiempo cada día de trabajo, no le dedique todo su tiempo al trabajo. Deje que alguien más tome las llamadas telefónicas y revise el correo electrónico. Delegue esas actividades a menos que sean llamadas que realmente tenga que realizar usted. Tenga un lugar para trabajar sin interrupciones. Haga algo definitivo con cada documento que maneje. Si agarra un documento, consúltelo o tramítelo y vuélvalo a dejar en su puesto para evitar llenarse de documentos en su espacio de trabajo. Mantenga limpio su lugar de trabajo. Delegue trabajo. Evite cargarse de todas las actividades. Eso también ayuda a que los empleados se sientan más relacionados tanto con la persona que los administra como con la misma organización. Establezca qué tanta iniciativa deben tener los empleados para realizar las distintas tareas que se les asignen. Eh, Esto ayuda para que también que los empleados se sientan motivados a realizar las actividades y sobre todo dé a los demás el crédito por sus éxitos. Cualquier logro, por más pequeño que sea, reconózcalo, menciónelo y hágaselo saber pues al empleado. Eliminación de factores estresantes de encuentro mediante la colaboración y la inteligencia emocional. Es importante desarrollar relaciones colaborativas con otras personas para reducir el estrés porque se contaría con puntos de apoyo, con opiniones, donde poder consultar y poder distribuir pues la carga de estrés de tener que tener las decisiones de un proyecto o un problema completamente solo. También es posible realizarlo mediante una cuenta bancaria emocional. Eh, la, la cuenta bancaria emocional, cuando hay muchos depósitos, aumenta la flexibilidad y la fuerza pues, de las relaciones. Los depósitos vienen siendo cuando se le da a una persona cariño, respeto y atención, eh, dándole muchas cosas positivas y fortaleciendo pues la relación. Y los retiros se pueden traducir como acciones negativas, como faltas de respeto, reglas autocráticas cuando se imponen tareas, opiniones o ese tipo de cosas. Entonces, pues suelen destruir el sentimiento de valía personal y deteriorando las relaciones. Inteligencia social y emocional. Eh, Viene siendo la capacidad de manejar las relaciones con otras personas. Consta de cuatro dimensiones principales. La percepción exacta de las respuestas emocionales y conductuales de los demás. O sea, es básicamente saber cómo va a actuar o cómo va a responder una persona pues frente a una situación. La capacidad de entender las respuestas de los demás a nivel cognitivo y emocional y relacionarse con estas. Está muy relacionado con la cuestión de tener empatía, de saber cómo va a reaccionar
e importar y que a uno le importe la reacción de esa persona. Conocimiento social o saber cuál es un comportamiento social adecuado. Básicamente saber cómo comportarse en determinadas situaciones y la solución de problemas sociales o la capacidad de manejar problemas interpersonales. Viene muy relacionado con la autogestión y de la capacidad que se tenga para solucionar problemas pues con el entorno y con las personas que nos rodean. Eliminación de factores estresantes situacionales mediante el diseño de trabajo. Los situacionales están muy relacionados pues con el entorno donde viven las personas o también donde trabajan. Combine tareas, evite realizar solamente tareas repetitivas. Mezcle las actividades, no solamente se dedique a hacer las cosas repetitivas por largos periodos de tiempo, sino que realice también otros tipos de actividades, inclusive las que significan moverse de su puesto de trabajo. Forme unidades de trabajo identificables. Cuando estos grupos se combinan, coordinan sus tareas y deciden internamente cómo terminar el trabajo, el estrés se reduce de manera drástica, porque hay una división pues, de responsabilidades eh, y de desarrollo de actividades. Establezca relaciones con los clientes. Una de las partes que más se disfruta un trabajo es ver las consecuencias de la labor personal. Es positivo para el empleado conocer el impacto real que tiene su producto con el cliente. Eso ayuda a liberar parte del estrés y saber que está haciendo bien su trabajo. Incremente la autoridad en la toma de decisiones. Incrementa la autonomía de sus subalternos para tomar decisiones. Darles libertad para que ellos decidan la forma en que desarrollen sus actividades y así evitar cargarse con el estrés y las responsabilidades de todas ellas en conjunto. Abra canales de retroalimentación. Brindar más información a las personas sobre su desempeño siempre reduce su estrés. Eh, al, al principio, la gestión de la calidad puede llegar a ser estresante para las personas, pensar que van a ser calificadas, pero se ha demostrado que eh, conforme reciben retroalimentación, eh, disminuye el estrés y mejora su eficiencia y la comunicación. Eliminación de los factores estresantes anticipatorios mediante la priorización, el establecimiento de metas y los pequeños triunfos. El estrés asociado con la anticipación de un evento es más un producto de ansiedad psicológica que de la circunstancia de trabajo reales. Se propone pues el establecimiento de metas a corto plazo con la utilización de 4 pasos. El primero es identificar la meta o el objetivo deseado. Identificar las actividades y comportamientos que conducirán a la meta. Identificar y pues obviamente escribir el paso a paso de cómo se pretende alcanzar el objetivo. Establecer mecanismos de responsabilidad de informe. Hacer partícipes a otros para garantizar la adherencia al plan. Informar periódicamente genera la sensación de tener que hacer algo para poder reportarlo. Entonces, eh, eso ayuda a- a mantener una actividad constante y estarse recordando de que se debe realizar algo para ir aportando al objetivo. Establecer un sistema de evaluación y recompensa. Es necesario conocer los indicadores específicos de éxito o los cambios específicos que se habrán producido cuando la meta se logre. ¿Por qué es importante tener estos indicadores? Porque pues conforme el tiempo avanza y la actividad avanza, se puede identificar el punto en el que se encuentra eh, el proceso para alcanzar un objetivo. Y pues definir una recompensa para cuando se logren estos indicadores o se logren estos cambios para generar motivación. Los pequeños triunfos. El temor asociado con el cambio anticipatorio se elimina conforme aumentamos nuestra confianza personal a través de los pequeños triunfos. Las reglas
básicas para poner en práctica los pequeños triunfos es, primero, identifique algo que esté bajo su control. Segundo, cámbielo para que lo conduzca a su meta deseada. 3. Encuentra otra cosa pequeña que pueda cambiar y cámbiela. 4. Lleve un registro de los cambios que está haciendo. Y 5. Conserve los pequeños triunfos que haya logrado. Los factores estresantes anticipatorios se eliminan porque la atención hacia los éxitos inmediatos reemplaza a lo temido y lo desconocido. Otra forma de eliminar el estrés es mediante la elasticidad fisiológica. Tenemos el acondicionamiento cardiovascular, que se puede bajar el estrés mediante actividad física, ejercicio, estiramientos y también mediante el control dietético. Hay un dicho que dice que eres lo que comes, por tanto la forma o mejor dicho la alimentación que tienes influye mucho en cómo tu cuerpo reacciona y actúa frente al estrés. Se recomienda consumir una variedad de alimentos, mantener un peso óptimo, disminuir la ingesta de grasa, comer más alimentos enteros como verduras crudas o cocidas al vapor, frutas, granos, cereales, arroz integral, frijoles, guisantes, nueces y semillas. Reducir la ingesta de sodio, como la sal, evitar el alcohol, restringir la ingesta de cafeína, tomar complementos de vitaminas y minerales y haga de la comida un momento relajante. Dedíquese a comer en un entorno tranquilo y evite comer cuando está trabajando o en zonas de trabajo. Elasticidad psicológica. ¿Cuándo se tiene fortaleza? ¿Cuándo se le da fortaleza a una persona? Cuando siente control propio sobre su vida, cuando se siente indefenso e incapaz de influir en los eventos que lo rodean, pues la persona se estresa más. Entre mayor control sobre las actividades y la forma en que se reacciona ante la vida, genera mayor fortaleza. También genera fortaleza el sentirse comprometido e involucrado en lo que uno hace. Cuando te sientes comprometido y cuando te sientes identificado con las cosas que haces, también te fortaleces. Em, y también se genera fortaleza cuando en vez de sentirte afectado o atacado cuando van a realizarse cambios y que pues tu seguridad o tu comodidad se van a ver afectadas, asume esos cambios como nuevos retos, como nuevas experiencias. Eso genera fortaleza. Elasticidad social. Los individuos que forman parte de redes sociales de apoyo tienen menos probabilidad de experimentar estrés y están mejor equipados para manejar sus consecuencias. Muchas veces como individuos no sabemos cómo manejar las cosas, cómo manejar las situaciones o eventos que se nos presentan inclusive en nuestra vida cotidiana. Entonces, al tener una red de personas cercanas de confianza que nos puedan dar sus puntos de vista desde perspectivas diferentes a las que vemos cuando estamos estresados, ayudan a aligerar estrés y ver soluciones donde normalmente no seríamos capaces de encontrarlas. La personalidad tipo A se la puede definir como la idea de ser capaz de superar cualquier obstáculo al trabajar más arduamente y por más tiempo. Va en contra de la capacidad para desarrollar una fortaleza psicológica. Algunas características de la personalidad tipo A son señales de tensión personal como mandíbulas apretadas, músculos tensos, tics nerviosos, compromiso personal por tener antes que por ser, falta de conciencia de un entorno más amplio, ignorancia de los elementos externos a la tarea inmediata, fuerte necesidad de ser un experto en un tema, de otro modo falta de participación, compulsión por competir con otros individuos con personalidad tipo A en vez de entenderlos y cooperar con ellos. Discurso caracterizado por un énfasis explosivo, aceleración de las últimas palabras de una oración, reacciones de impaciencia si se le interrumpe, sentimiento crónico de tener prisa,
pensamientos y actos polifacéticos, es decir, la tendencia a hacer varias cosas al mismo tiempo. Impaciencia ante el ritmo normal de los eventos, tendencia a completar las oraciones de los demás, a hacer todo con rapidez. Se siente culpable si se relaja, tendencia a evaluar todas las actividades en términos de resultados medibles, creencia de que los atributos de la personalidad tipo A son los que le conducen al éxito, frecuentes movimientos de rodillas o golpeteos con los dedos, determinación a ganar todos los juegos, incluso cuando se enfrentan a individuos menos hábiles o experimentados. Un antídoto eficaz para el círculo vicioso de la personalidad tipo A consiste en trabajar a base de pequeños triunfos. También es posible mediante estrategias de relajación profunda, como meditar y realizar yoga. Esto ayuda a eliminar paulatinamente y con el tiempo, porque estas estrategias de relajación son cosas de hacer día a día y durante largos periodos de tiempo, para lograr disminuir o eliminar este tipo de características. Técnicas para la reducción temporal del estrés. Relajación muscular. Mediante estiramientos es recomendable hacerlo desde la parte inferior del cuerpo, desde las piernas, pasar por el torso, terminar con los brazos y la cabeza. Respiración profunda. Realizar inhalaciones profundas, lentas, sucesivas, sostenerlas durante 5 segundos y luego exhalar por completo. Durante el proceso de respiración profunda es importante centrarse completamente en la respiración y no en otras actividades o eventos que estén sucediendo. Usar la imaginación y la fantasía para la visualización, para identificar o para simular en la cabeza cómo podría realizarse o cómo podría verse durante un evento futuro. Ensayo. Simular escenarios o reacciones antes de que ocurra el estrés. Se puede relacionar esto o se puede asimilar esto cuando se va a realizar una exposición de un trabajo, una exposición de un producto, y practicar frente a un espejo las posibles preguntas y respuestas que puede dar durante esa presentación. Replanteamiento. Redefinir una situación en forma optimista y manejable. Obtener una situación problema, desglosarla, identificar desde qué puntos se la puede abordar y siempre hacerlo de manera optimista y pensando de que es algo que se puede solucionar. Herramienta de recolección, inventario de la personalidad tipo A. Consta de 4 tendencias conductuales: competitividad extrema, desequilibrio de vida significativo, generalmente combinado con un alto involucramiento en el trabajo, fuertes sentimientos de hostilidad y enojo, y sentimientos extremos de urgencia e impaciencia. Puntuaciones superiores a 12 en cada área sugieren que tienen una tendencia pronunciada a un comportamiento tipo A y en consecuencia un efecto dañino para la salud fisiológica, psicológica y social. El inventario de la personalidad tipo A es un cuestionario, básicamente, donde se le da una puntuación de 1 a 3 conforme la persona se ve identificada con las afirmaciones que se encuentran en el cuestionario. Cada una de las 4 tendencias conductuales es medida según unos reactivos específicos que se pueden ver en la gráfica inferior. Aquí podemos ver todos los reactivos que se utilizan en el inventario de la personalidad tipo A, siendo 24 el total. Aquí podemos observar los resultados obtenidos de los compañeros. Podemos observar que el encuestado 2 tiene altos índices de involucramiento en el trabajo, como impaciencia. El encuestado 3, involucramiento en el trabajo.
siendo el encuestado 2 y el encuestado 3 los que tienen valores más altos, por tanto, tienen mayores tendencias a tener algún tipo de personalidad tipo A. Eh, Tener comportamiento, una personalidad tipo A puede afectar de manera negativa a las personas debido a que eh, se pueden generar patrones de comportamiento estresantes que generan eh, ansiedad. Inclusive se ha relacionado algunos resultados del inventario de la personalidad tipo A de qué tan probable es que eh, tengan, se enfermen, en caso de deportistas tengan lesiones. Así que a mayor los porcentajes, a mayor el cuartil al que pertenece pues un grupo de trabajo, es más probable que se vea afectado por cuestiones negativas como enfermedades, lesiones, estados de ánimo bajos, etcétera.